Saludos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video educativo en el canal del Profe 503. En esta oportunidad vamos a trabajar con los contenidos: la poesía, lenguaje literal y figurado, la metáfora y la dubitación. Estos contenidos pertenecen a la unidad número 7, semana 1, de la asignatura Lenguaje y Literatura para estudiantes de noveno grado. Vamos a iniciar con las actividades de anticipación. Observamos la imagen y leemos los textos. Número 1. En la secreta noche escuchamos sus pasos. La tierra se estremecía. Nuestras casas intentaban esconderse dentro de sí. Sabíamos que no podríamos resistir, pero nuestro suelo no se perdería. Al amanecer la destrucción fue mucha, pero seguimos peleando bajo un cielo ennegrecido por la bomba. Esa es la imagen 1, la imagen 2. Amor, permíteme disfrutar una eternidad en el umbral de la existencia, donde solo existamos nosotros. Amor, bajo este cielo de oro y nostalgia, quiero prometer que caminaré contigo hasta el fin del mundo. Resolvemos sobre los textos leídos. A partir de las imágenes y de los textos, identificamos las temáticas presentes. Tema de la imagen 1, conflicto, guerra y lucha por un territorio, como se refleja en el texto que habla de pelear bajo un cielo ennegrecido por las bombas. Tema de la imagen 2, el amor y la nostalgia, como se describe en el texto sobre disfrutar una eternidad con el ser amado y prometer caminar hasta el fin del mundo. Escribimos una descripción de cada una de las imágenes. En la imagen 1 muestra una escena de devastación en una ciudad. Se ven edificios destruidos y un ambiente gris y sombrío, lo que sugiere un evento catastrófico como una guerra o un desastre natural. El texto que la acompaña habla de una noche secreta y bombas, confirmando que la imagen representa un escenario de conflicto. La imagen 2. En contraste, esta imagen es romántica y pacífica. Muestra una pareja sentada en un columpio bajo un árbol en otoño, observando una puesta de sol sobre montañas. El ambiente es cálido y dorado. El texto que la acompaña habla de amor, eternidad y cielo de oro, reforzando el sentimiento de afecto y tranquilidad que transmite la escena. Compartimos nuestras respuestas con la clase. Vamos con las actividades de construcción, la poesía. Leamos la información. Al hablar de poesía se despliega un panorama amplio de literatura y hay mucha teoría que puede analizarse para establecer los movimientos literarios y las características de cada uno de ellos. Y por ahí se va el escritor sobre este texto. Luego, los temas frecuentes en la poesía de este periodo son la guerra, la desigualdad social, el amor, la economía y la sociedad, la muerte, el existencialismo. Estamos hablando de 1950 hasta la actualidad. En este periodo puede observarse que algunos poetas adquirieron una posición privilegiada del lado de los ejes de poder, por los que retomaron temas que no contradecían al Estado. Luego vamos con la forma, que es otra parte de esta época. La poesía durante este periodo no tiene una estructura uniforme, ya que podemos encontrar sonetos, elegías, madrigales, poemas, collage y en la mayoría de los casos poemas que tienen una versificación irregular. ¿Cuáles son las características? Experimentación con el uso del lenguaje para la creación artística. Representa un quiebre de las costumbres y creencias tradicionales. Transgrede los signos de puntuación o se omiten. Denuncia o refleja problemas sociales como la pobreza, la violencia o la guerra. Retoma el existencialismo dentro de la creación poética. Existe un desencanto con la realidad próxima del escritor. Elaboramos un mapa conceptual que resume la información de la poesía escrita desde 1950 hasta la actualidad. Compartimos con la clase el mapa conceptual. Aquí tenemos el mapa conceptual. Poesía escrita desde 1950 hasta la actualidad. Las formas son poemas en versos libres, sin estructura uniforme. No tiene musicalidad, figuras literarias ni lenguaje puramente. Y las características
experimentación artística, quiebre de costumbres y creencias, problemas sociales, existencialismo, realidad problemática. Vamos con el lenguaje literal y figurado. Todas las palabras que usamos a diario para comunicarnos, ya sea de forma oral o escrita, hacen referencia a un concepto o a una realidad que pretendemos nombrar. Sin embargo, una misma palabra puede referirse a diferentes conceptos o realidades dependiendo de la intención comunicativa del hablante o enunciador. Y aquí tenemos algunos ejemplos de los dos tipos de lenguaje. Del lenguaje literal denotativo, por ejemplo, ese celular es caro. Y el lenguaje figurado o connotativo, que la misma frase se puede decir, ese celular está por las nubes. Tus ojos brillan mucho en el lenguaje literal o denotativo. En el lenguaje figurado o connotativo sería tus ojos son dos luceros. Está oscureciendo en el lenguaje denotativo. En el lenguaje connotativo sería está tiñendo la noche. Explico el tipo de lenguaje que se ha utilizado en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, empapado de oros, el mar alza sus redes y los advenimientos advenían desde un día lejano. Ricardo Lindo. Se ha utilizado un lenguaje figurado para hacer referencia al reflejo del sol en el mar al amanecer o al atardecer. Vamos con el siguiente. Mar, masa de agua salada que cubre la mayor parte de la superficie terrestre. Esto tomado del diccionario de la lengua española. Se ha utilizado el lenguaje literal para definir qué es el mar y en dónde se encuentra. Continuamos con la metáfora y la dubitación. La metáfora consiste en usar una palabra o una frase en un sentido distinto del que se tiene, pero manteniendo con este una relación de analogía o semejanza. En toda comparación hay un término real que sirve de punto de partida y un término evocado al que se le llama imagen. Ejemplo, el sol es un arquitecto sembrado en el cielo. Construye el equilibrio de los días con su luz de seda amarilla, de Jorge Galán. En este caso el término real es el sol y el término imaginario es arquitecto. Los términos son utilizados para describir la influencia del sol y su poder creador en el paisaje y la vida. Luego tenemos la dubitación, que es una figura literaria en la que se hace una pausa en el discurso o en el poema para hacer una interrogación al destinatario o al tú lírico, pero que no espera una respuesta, sino que se hace solo para dinamizar la acción comunicativa o añadir intriga en el enunciado. Por ejemplo, muchas angustias ya se han ido, pero ¿qué hacer con las presentes? Mejor dicho, ¿qué hacer si tú no vienes, querido amor? De Jorge Galán. En el ejemplo, el yo lírico interroga al tú lírico, pero no espera ninguna respuesta, sino que solo es un recurso para seguir con la creación literaria. Tenemos el oscuro. Odio este cielo, su sol negro, su lluvia de siempre. Odio este frío, su miseria humana. Pero ¿a dónde ir cuando el camino ha terminado? Aquí no puedo vivir y allá no puedo amar. Solo la contradicción es pura. Aquí la indiferencia, allá la mezquindad. Oigo la eternidad rodando, inmensa bola de nieve. Por Alfonso Quijaduría. Resolvemos en el cuaderno y socializamos con la clase. Escribimos el término real e imaginario de la metáfora que identificamos y explicamos la relación que se establece entre las dos. La metáfora principal en el texto es la eternidad rodando, inmensa bola de nieve. El término real es el paso del tiempo, la eternidad, el término imaginario, una inmensa bola de nieve rodando. La relación que se establece es la de una comparación implícita. La metáfora equipara la eternidad con una bola de nieve que rueda y crece, sugiriendo que el tiempo avanza de manera inexorable, se acumula y se vuelve cada vez más vasto y abrumador, de la misma manera que una bola de nieve que desciende por una ladera. Identificamos las figuras metáfora y dubitación y explicamos cómo modifican el mensaje del poema. La metáfora identificada es la eternidad rodando, inmensa bola de nieve. ¿Cómo modifica el mensaje? Este mensaje o esta metáfora transforma la idea abstracta de la eternidad en una imagen tangible y dinámica. Le da un sentido de peso y movimiento al paso del tiempo, haciendo que el lector sienta la inmensidad y el avance imparable de la existencia. La dubitación. La figura de dubitación se encuentra en la pregunta ¿pero a dónde ir cuando el camino ha terminado? ¿Cómo modifica el mensaje? Esta figura retórica introduce una duda o una indecisión en el poema. El poeta no busca una respuesta, sino que usa la pregunta para expresar un sentimiento de desesperanza y falta de dirección.
Vamos con la consolidación, leemos el poema Los pobres. Los pobres son muchos y por eso es imposible olvidarlos. Seguramente ven en los amaneceres múltiples edificios donde ellos quisieran habitar con sus hijos. Pueden llevar en hombros el féretro de una estrella, pueden destruir el aire como aves furiosas, nublar el sol, pero desconociendo sus tesoros entran y salen por espejos de sangre, caminan y mueren despacio. Por eso es imposible olvidarlo. Roberto Sosa. Sobre este poema vamos a resolver lo siguiente. ¿Cómo se manifiesta el tema de la desigualdad social en el poema? Hacer alusión a la pobreza en la que están ciertos sectores de la sociedad y cómo estos observan las comodidades con las que viven otros sectores sociales. Explico el significado de los siguientes versos. Seguramente ven en los amaneceres múltiples edificios donde ellos quisieran habitar. Las personas del poema viven en la pobreza y observan los edificios donde vive un sector de la sociedad que tiene muchas comodidades. Hace referencia a que ellas quisieran vivir en esos mismos edificios. Explico el significado y el efecto de las metáforas que se encuentran en las estrofas subrayadas. La primera estrofa puede hacer referencia a todos los sueños que nunca pudieron cumplir a causa de la pobreza. La segunda puede hacer referencia a que los pobres desconocen todo el potencial que poseen y por eso solo caminan y mueren despacio. ¿Cómo se manifiesta la característica denuncia o refleja problemas sociales como la pobreza, la violencia o la guerra? La desigualdad social y la pobreza son las dos grandes denuncias que se hacen en el poema, ya que menciona a los pobres y a otro grupo social que viven en edificios y tienen comodidades. Leo y escribo en el cuaderno un poema de los autores estudiados durante la semana para declamarlo en la próxima clase. Por ejemplo, este poema se llama Niebla, de Ricardo Lindo. Las nubes descendían de las altas montañas y entraban a la casa. Tejían las abuelas mantos de agua en la noche para santificar el día venidero, diciendo dulces cosas rumorosas. De su vago rumor entre las sombras blancas tan solo una palabra se entendía: paz, paz. Y esa sola palabra repetida, huyendo del murmullo delicado, desataba las olas nevadas de la niebla que un escondido Dios bendice. Así es que de esta manera completamos las actividades que corresponden a la semana 1 de la unidad 7 de la asignatura Lenguaje y Literatura para estudiantes de 9º grado. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Éxitos y bendiciones para todos.